Bendiciones para todas, bienvenidas a la clase del día de hoy. Hoy tenemos el tema número 10 sobre la iglesia. Antes de dar inicio vamos a orar y a pedirle la dirección al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de poder recibir, Señor, esas capacitaciones donde nos permites aprender, crecer, Señor, conforme a tu conocimiento. Ayúdanos, Señor, a poder entender tu palabra, Señor, el día de hoy, a poder, Señor, salir adelante, Señor, conforme a ese propósito tuyo. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Amén. Bueno, mis amadas hermanas, hoy vamos a hablar sobre la iglesia, porque cuando hablamos también de la unidad con nuestro Señor Jesucristo, pues es también importante entender que también esa parte de la unidad tiene que ver mucho con la iglesia del Señor, con el propósito por el cual Él también nos ha llamado a ser parte de su cuerpo. La palabra iglesia viene del griego eclesía, que significa o quiere decir asamblea de personas que responden a un llamado. Todos los que hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo, pues hemos respondido a ese llamado y hoy nos encontramos allí sirviendo en algún área, cumpliendo ese propósito de Dios en nuestra vida. Y es importante tener eso, digamos, como claro, porque hoy en día Satanás ha empleado todo lo posible por dañar la imagen de la iglesia y el propósito de la iglesia, incluso llegando a sacar a muchos de la congregación, a sacar a muchos de ese propósito y encerrándolo en sus casas. Allí los tiene, digamos, seguros, porque la gente solo ve prédicas en las redes sociales, pero olvidó pertenecer al cuerpo de Cristo, negando la posibilidad a otros de que por medio de los dones que han recibido, pues ellos sean edificados. Entonces debemos de entender de que si nosotros vivimos en unidad con nuestro Señor Jesucristo, pues también nosotros respondemos al llamado que Él nos dio, de que Él nos llamó para ser un instrumento útil en sus manos, para que manifestemos su reino, para que manifestemos esa gloria de Él aquí en la tierra. Y es a través del servicio y es a través de pertenecer a una congregación. La palabra de Dios nos enseña de que hoy en día vemos las personas, y vamos un momento a Juan, que las personas de una manera de otra, de una forma despectiva, dicen: yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito estar allí, porque yo solo me edifico, yo solo estudio, yo no necesito recibir de nadie. Y vemos como esa mentalidad egoísta que se ha vuelto últimamente como muy fuerte, y personas se han estado como yendo a sus casas y realmente como desintegrando la iglesia. Y no sé si de pronto a usted le habrá pasado, pero una de las cosas que yo noté después de la pandemia, la iglesia no volvió a coger como la misma fuerza que tenía antes. Y hablo de lo que es la unidad y del amor. Si bien muchas iglesias sigue la gente asistiendo, pero los que servimos en las iglesias o donde yo he estado en particular, he notado un enfriamiento, una apatía, una indiferencia por la obra de Dios, que uno se queda, digamos, como aterrado de que las personas tienen como esa indiferencia, de que como que piensan que están perdiendo el tiempo al ir allí. Y vemos eso, que es algo grave, porque si Satanás logra, digamos, desubicar o desestabilizar las iglesias, o las congregaciones o la asamblea, no sé cómo le llame usted allí de acuerdo a lo que usted ha estudiado, pero entonces si él logra hacer eso, pues entonces las personas que no conocen de Dios pues no van a tener un lugar donde edificarse de manera sana. Las redes sociales son una bendición siempre y cuando uno las sepa administrar. Pero una de las cosas más terribles que yo he visto es que como hay tanta información y suben pastores de pastores de pastores, gente que uno no sabe la trayectoria de ellos, gente que uno no los puede pesar por el testimonio, sino que ellos hablan muy bonito, ellos se expresan muy bonito de la palabra, eso no se puede negar, y muchos de ellos tienen verdaderamente un ministerio a hacer lo que hacen, pero realmente uno no sabe si esa persona
su fruto es equivalente a lo que él predica. Entonces, muchas veces vemos distorsiones en los hermanos sobre la sana doctrina, y uno dice, pero ¿dónde aprendiste eso? Y mucha gente dice, es que yo escuché en internet a Julano, yo escuché a Sultano en internet, pero no ha sido algo como para edificarle la vida, sino como para llenar su corazón de odio y de reclamo, y de una manera u otra pues ha hecho que esta persona termine no creyendo en nada por todo lo que escucha en las redes sociales. Mire que la palabra de Dios en Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mire que hoy en día las personas piensan que ellos son los que deciden si pertenecen o no a la congregación o al llamado de la parte de la iglesia del Señor, pero la gente ignora lo que dice aquí. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces partamos del hecho de que fue el Señor el que nos eligió a nosotros, y dice: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. El fruto que nosotros tenemos que manifestar es el carácter que el Espíritu Santo nos permite por medio de su presencia, por medio de su fruto, el fruto del Espíritu Santo, lo que hemos aprendido. Pero tenemos que ir y manifestar ese fruto. ¿En dónde? En la sociedad, en la casa, en la universidad, y también a nivel de donde nosotros pertenecemos, en la congregación donde hemos sido puestos. Y dice: y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Mire que si nosotros no entendemos que es un llamado de parte del Señor, pues entonces las personas creen que ellos tienen la oportunidad de decir: no, yo no pertenezco, yo no soy llamado a hacer nada, yo realmente aquí donde estoy bien. Y es que eso es lo que se está viendo últimamente. Vamos a Romanos 8:28. Dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y entendemos que todos los que hemos sido llamados conforme al amor de nuestro Señor Jesucristo, todas las cosas que hemos pasado nos ayudan para bien. Pero aquí hay algo que es importante resaltar: es conforme a su propósito. Todo el que ha sido llamado por Jesucristo, que sigue vivo, que sigue de alguna manera u otra existiendo en este plano humano, debe de tener un propósito o algo encomendado por Dios para hacer. Cuando a una persona se le acaba el propósito o ya no tiene nada que hacer en el mundo, pues lo más probable es que esa persona fallezca. Pero mientras haya vida, hay oportunidad y hay propósito de parte de Dios de manifestarnos. La iglesia denota un grupo de personas reunidas en una asamblea con Cristo en el medio. Cuando nosotros hablamos de la iglesia y que Jesucristo sea el centro, pues nosotros vamos a pegar a la visión de nuestro Señor Jesucristo y la vamos a ejecutar en la congregación sin, digamos, ninguna influencia humana, sino que nos vamos a alinear a un mismo pensamiento, en este caso pues el de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 18:20. Dice la palabra de Dios: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mire que la palabra de Dios dice: porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios nos enseña que donde hay personas congregadas en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Claro que hay veces las personas, digamos, tienen una manera de resolver las cosas tan fácil. En una ocasión alguien me decía: no, yo no tengo necesidad de congregarme en ninguna parte, porque es que yo en la casa me congrego con mi familia, y nosotros somos 5 personas y nos sentamos a ver un video, nos sentamos a ver una prédica, y gloria a Dios porque nosotros estamos allí, y la palabra de Dios dice: donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos.
Entonces él me citaba un versículo que es verdad. Pero entonces yo le empezaba a preguntar, le decía, bueno, tú te congregas en tu casa con tu familia, pero mientras ves el video, ¿qué haces? Tú oras con reverencia, tú escuchas con reverencia esa prédica, o mientras el pastor está hablando, tú vas y haces el desayuno, tú estás en pijama y sentado con los pies para arriba, mientras están orando, tú estás ahí mirando otras cosas, o mientras están orando, tú estás hablando con alguien allí. O realmente ves la prédica y también estás viendo TikTok y estás escuchando la prédica y estás viendo Facebook o estás haciendo otras actividades. Entonces esa persona me queda mirando como que, bueno, ¿y qué pasa? Que ahí es donde nos vemos, donde se distorsiona realmente el verdadero objetivo de lo que es congregarse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El congregarse implica tener como ese respeto, esa solemnidad por lo que yo estoy escuchando en ese momento, y también entender de que aparte de escuchar yo tengo que dar, yo tengo que servirle al Señor de lo que he recibido de Él, y estando en mi casa uno no lo puede hacer, uno no puede servir de la manera como Dios lo llamó a uno a servir, porque uno está encerrado en cuatro paredes. Entonces es necesario pertenecer a un lugar y congregarse y poner por obra esos dones de Dios al servicio de los demás. Entonces dice acá, la iglesia es aquel cuerpo de creyentes nacidos de nuevo, que han sido unidos a Jesucristo por el Espíritu Santo. Es importante que la iglesia se concientice de la necesidad de nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque si una iglesia, la mayoría de sus miembros no son nacidos de nuevo, sino que son simpatizantes a la palabra, pues se está enseñando a carnales, a personas que no conocen realmente lo que es la presencia de Dios. Y es lo que vemos hoy en día, que las iglesias, más en vez de edificar el cuerpo de Cristo, las iglesias se han vuelto como en lugares de entretención. Entonces los pastores están desesperados qué hacer para entretenerla a la gente, y tratan de hacer shows, tratan de hacer espectáculos, tratan de hacer cosas que no son ni bíblicas, pero con la necesidad de querer mantener contento a un pueblo que demanda ser entretenido, más no ser enseñado. Y la iglesia no tiene la función de entretener a nadie, sino de enseñarnos a la palabra de Dios, de vivir en unidad conforme al llamado de nuestro Señor Jesucristo, y de nosotros recibir a los que llegan nuevos para también ser transformados. Entonces es importante entender que la iglesia sea ese cuerpo de creyentes nacidos de nuevo. Mientras no haya un nuevo nacimiento, siempre va a haber un choque entre la iglesia y la palabra de Dios. Dice Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el reino de Dios es Jesucristo mismo, pues cuando Jesús empieza su ministerio dice, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, y el que estaba parado ahí era Él. Para yo poder vivir en unidad, yo tengo que nacer de nuevo para poder ver a Jesucristo, la voluntad de Jesucristo en mi vida, poder entenderla y vivir en un mismo pensamiento en unidad a Él. Mientras eso no suceda, pues yo chocaré con la enseñanza del Señor mismo, y voy a refutarla y voy a tratar de llevar siempre la contraria, y en vez de edificar, pues voy a terminar destruyendo, para llegar a cabo su obra redentora de reconciliar al mundo perdido con Dios. Dice, todos los discípulos de Cristo están unidos en esta labor, teniendo cada uno un papel que desempeñar, por lo cual todos necesitamos trabajar juntos como un cuerpo de muchos miembros, con Jesús como cabeza. 1 Corintios 12:27. 1 Corintios 12:27 dice la palabra de Dios, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Miren lo que está diciendo la palabra en 1 Corintios 12:27, que nosotros pues somos el cuerpo de Cristo. Y para vivir en unidad con Cristo y ser uno solo con Cristo,
yo tengo que entender su palabra y buscar cumplir su palabra en mi vida. Entonces, así como yo soy parte del cuerpo de Cristo, pues yo entiendo que tengo que aprender a trabajar en equipo, que tengo que dar y todo lo que el Señor me ha dado a mí, darlo a los demás, incluso a veces sin esperar nada a cambio. Muchos dirán, es fácil cuando uno es pastor y devenga de la obra, pero ¿qué haces tú? Sería la pregunta, que realmente sea un servicio y no cobres. En estos días alguien me preguntaba sobre el material de los niños y me decía, ¿tú cuánto cobras? Porque el que trabaja es digno de su salario. Entonces yo le decía a esa persona, en algunas cosas yo recibo salario, pues porque en ese momento pertenezco a una denominación. Pero yo siento que de alguna manera u otra lo que hago con el material de los niños y que lo doy, o las capacitaciones que a veces doy y el que desea tomarlas, que yo siento que yo ahí le sirvo al Señor porque no espero yo nada a cambio, o sea, yo no espero que me paguen ni que me remuneren lo que estoy dando. Ahora bien, si Dios le coloca a alguien en su corazón que me dé algo, gloria a Dios, porque Él quiere bendecirme a través de esa persona, pero nunca se ha vuelto como una prioridad como de enfatizar en el de por favor devuélveme el favor con dinero, porque pues es algo que yo no he hecho hasta el día de hoy, porque pienso que al ser parte del cuerpo de Cristo, pues Dios me permite devengar económicamente de la iglesia a la cual administro, pero entiendo que lo de Saetas es más bien como un servicio a la iglesia general, a la iglesia, a la esposa del Señor, donde pues ella va a ser edificada y va a recibir, digamos, como lo que el Señor me ha dado para ella. Yo lo veo de esa manera. Pero entonces, para yo ser uno con Cristo y tener, digamos, ese pensamiento de no ver la iglesia como un lucro monetario, sino más bien verlo como algo en lo que yo puedo servirle al Señor y manifestar todo lo que el Señor ha hecho en mí, toda esa obra que Dios ha hecho en mí, yo poderla dar a otros para que ellos también crezcan, pues es una de las prioridades de aprender a trabajar en unidad con Jesucristo. Si nosotros vemos la vida de Jesús en la Biblia, Jesús todo lo dio. Jesús, siendo dueño de todo, no escatimó a cosa a que aferrarse, y despojándose de sí mismo tomó forma de siervo. Y vemos que Jesús lo dio absolutamente todo por amor a nosotros y no nos cobró nada. Dejó todo listo, como quien dice, el que quiera cogerlo bien pueda, y el que no, pues ya es su decisión. Pero entendemos de que el Señor todo lo dio. Entonces una cosa de mantener el pensamiento en unidad con Jesucristo también implica en que habrá cosas que nosotros tengamos que hacer desinteresadamente, edificar ese cuerpo de Cristo. Dice, hay que trabajar en equipo, somos un solo cuerpo con muchos miembros. Dios nos ha modelado cada uno para servirle en una forma especial. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Hay una variedad de miembros de un cuerpo. Algunos miembros son muy públicos, otros miembros son escondidos, algunos miembros son más suaves, otros miembros son duros, hay colores diferentes, hay funciones diferentes, hay tamaños diferentes, hay texturas diferentes, pero todos son necesarios. Es necesario trabajar con los que son diferentes a nosotros, unidad en diversidad. Colosenses 3:13. Hay que aprender a trabajar la unidad en la diversidad. Colosenses 3:13 dice la palabra de Dios, soportados unos a otros y perdonados unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Porque hoy en día la unidad en Cristo no se ve a nivel de la iglesia. Es muy triste ver que hoy en día cada denominación, y estoy hablando de la de sana doctrina, por supuesto, coge por su lado. Ellos son los de allá, ellos son los de acá, ellos son los de acá, pero no hay como esa unidad y esa fraternidad y esa bueno, de entender que aunque cada denominación
tiene su característica y su esencia en sí misma. Todos tenemos un mismo sentir, que es Jesucristo, y nos une Jesucristo. Y aunque tengamos diferentes funciones, diferentes formas, diferentes texturas o colores, todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Estos días había una joven, incluso estoy hablando con ella en un proceso de sanidad interior, por así decirlo, y ella pertenece a otra denominación. No sé quién le dio mi número, pero pues fue a la iglesia, y ella es de otra congregación, y una de las primeras cosas que ella me dijo fue: si yo hablo contigo, yo tengo que dejar mi iglesia. Entonces yo le decía: pero ¿por qué? Me decía: porque es que en las otras partes me han dicho que si yo voy allá a ir a recibir consejería, que si yo voy allá a recibir ayuda, porque en mi iglesia no he podido entender algo, me tengo que ir de la iglesia y pasarme donde ellos. Entonces yo le dije: no, si tú no quieres cambiarte, pues no te cambies. Además, ¿por qué lo harías? Del hecho de que tus pastores no entiendan algo de la Biblia, no quiere decir que ellos están desaprobados para ser pastores o para estar allí. Simplemente que, digamos, puede ser que esa área no sea el fuerte de ellos, sino en otras áreas. Entonces ella me dijo: ok, yo puedo seguir en mi iglesia. Yo le dije: claro, es que allí usted nació, o sea, usted allí es parte de esa iglesia, pero si tú quieres hablar conmigo, pues lo puedes hacer. Entonces hemos estado hablando en la semana, en un tiempo para acá, donde ella me hace algunas preguntas que de pronto ya tiene esos baches bíblicos, pero y pues Dios ahí me ha ayudado a mí a crecer. Entonces ella me ha dicho: uy, qué bueno, ahora lo aplico en la iglesia, ahora lo logro entender, gloria a Dios. Pero yo siempre diciéndole: respeta a tus pastores, respeta a tu iglesia, que el hecho de que tenga esa falencia allí no quiere decir que esté desaprobada, porque yo tengo otros huecos, le decía yo a ella, yo tengo otras falencias, la cual otra persona puede, digamos, ser bueno en eso. Por eso es que ninguno es más o menos que el otro, todos somos necesarios. Pero para poder trabajar esa armonía y de entender de que las almas no me pertenecen a mí, sino que son del Señor, pues yo tengo que aprender a soportar unos a otros, yo tengo que aprender a perdonar unos a otros, y también tengo que aprender a trabajar en unidad y entender de que Dios no viene por una denominación. Dios viene por su esposa, Jesucristo, viene por su esposa, viene por una esposa limpia, sin mancha, sin arruga, una esposa en santidad, una esposa que sus vestidos están puros, una esposa madura, una esposa digna de un rey. Y es lo que hoy carece la iglesia de Dios, porque hoy la iglesia carece de todas las cualidades que nombré, las carece, y es algo triste, porque hoy la iglesia del Señor ha sido permeada por la apostasía, por el modernismo, por el egoísmo, y es lo que nosotros tenemos que despertar de una vez por todas y entender que somos llamados a vivir conforme a la voluntad de Jesucristo en nuestra vida. Entonces dice acá: no hay ningún miembro más o menos importante que otros. Todos somos miembros valiosos del cuerpo de Cristo y todos tenemos una función. Entonces, cuando yo me niego a vivir en unidad con Cristo, me estoy negando a su llamado. Así la gente diga que no, que yo amo a Jesús, yo sigo a Jesús, yo adoro a Jesús, pero si esta persona no sirve conforme al propósito de Jesús, esta persona no vive en unidad a Jesucristo, porque alguien que vive en unidad a Jesucristo le sirve a Jesucristo un instrumento para la obra de él, le sirve a su esposa, le sirve a la iglesia. Y hay que quitar ese chi de aquí, que la gente piensa que le está sirviendo al pastor o a la pastora, y que si él se deja de servir, el que se va a sentir mal es el pastor o la pastora. No, le estamos sirviendo al Señor. Que es que ese pastor me explota, es que ese pastor no sé qué. Pues si ya el pastor de esa denominación no es una autoridad apta para hacerlo, y usted ve que está yendo en contra de la Biblia, amonéstelo, y si este hombre no se corrige, pues entonces busque otro lugar donde congregarse y donde usted sí pueda
cumplir el propósito por el cual Dios lo llamó, pero no se vaya en rebelión. Vuelvo y le digo, amonéstelo en cuanto a eso y dígale, bueno, tú estás haciendo esto mal, tú eres mi autoridad, pero esto está mal y esto dice la palabra y tú no lo estás haciendo como él. Si él no se corrige, pues entonces se deben de tomar cartas en el asunto. Tenemos que hacernos estas preguntas y tratar de respondernos a nosotros mismos, como qué pasa cuando al cuerpo le cortan un miembro en particular, qué pasa cuando un cristiano no quiere trabajar en conjunto con los demás hermanos en Cristo, cuáles son algunos miembros del cuerpo humano que no son tan visibles ni bonitos como los demás, pero son más importantes. Vivir en unidad con Jesucristo implica ser un miembro activo de su cuerpo, servir con el interés de que todos crezcan a la par, de no querer resaltarse él mismo como hombre, sino de que toda la iglesia crezca y florezca en el propósito del Señor. Dice, la vida cristiana se vive en comunidad. Nadie puede llamarse cristiano si no vive en comunidad, porque la gente no pone por obra lo que Dios requiere que ponga por obra. ¿Cómo alguien va a decir que es cristiano y no puede vivir, no tolera una iglesia? Es que es absurdo, no tolera, porque hay gente que la excusa es, no, yo no voy a esa iglesia porque a mí me trataron mal, porque a mí me hicieron, porque a mí esto, porque a mí lo otro. Entonces él es tan bueno, tan puro, tan santo, que él necesita estar aislado de la sociedad para él poder sentirse bien. Pero realmente es que no reconoce que en él también hay orgullo y en donde él no quiere ser humillado para ser exaltado, sino que él quiere estar en su propia posición. Entonces, para yo ser un cristiano, digamos, auténtico, yo tengo que vivir en comunidad para que el fruto del Espíritu Santo madure dentro de mí. El fruto del Espíritu Santo no va a madurar en mi vida si yo me aíslo y me retraigo en mi casa y solo me congrego desde el celular, porque es que allí no hay prueba, allí no hay reto a superar, sino que ahí estoy yo, mis emociones y punto. Entonces realmente vivir en el cristianismo, vivir en unidad con Cristo, implica salir a la comunidad, a enfrentar los retos de aguantar al hermano que es grosero, de aguantar al otro que es de determinada manera y yo manifestar el fruto del amor, de la paciencia, de la benignidad, entre otros. Todos los propósitos de Dios en el propósito de Dios existe una sola iglesia conformada por todos los creyentes de toda lengua y nación, la cual podemos llamar o se podría llamar Iglesia Universal. Bueno, hago un paréntesis porque hay una secta que habla de la Iglesia Universal y no se refiere a eso este concepto. Este concepto hace referencia es que de todo el mundo Dios va a sacar a su iglesia, la que ha vivido conforme a su propósito. Una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Entonces, él va a extraer de todas las denominaciones de sana doctrina o los que él considere que están conforme a su propósito y pues los va a llamar y va a conformar su iglesia. Muchas veces si nosotros no entendemos eso, pues nosotros creemos que la que se va a salvar es nuestra denominación y no es así. La denominación tiene un efecto, digamos, a nivel de la comunidad donde ella está, pero no quiere decir que ella sea la iglesia absoluta de Dios. La iglesia absoluta de Dios es la que va a salir de cada remanente, donde éste ha cumplido esos requisitos, donde éste ha buscado vivir en unidad con Jesucristo, y allí es donde ese va a ser parte de la iglesia del Señor. Bueno, 1 Corintios 1:2. Dice así la palabra de Dios: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, como todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y
nuestro. ¿Cuál es el llamado? Que aquí también se le habla a los corintios, dice que es llamados a ser santos como en cualquier lugar que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos llamados a ser santos para que nosotros, el día que nuestro Señor Jesucristo venga, pues nos halle aceptos delante de Él. Filipenses 3:14. Filipenses 3:14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Somos llamados a seguir a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Tenemos que unirnos y, digamos, pedirle al Señor que derribe tanta barrera doctrinal que es humana y que realmente vivamos en la unidad de Cristo Jesús. Y en estos últimos tiempos que el diablo sí se unió con sus demonios a destruir a los jóvenes y a los niños, que yo me aterro que últimamente los diseños que él tiene para la juventud es algo tremendo, y hay un movimiento demoníaco hacia los jóvenes y hacia la juventud muy fuerte. O sea, es algo terrible, con un solo propósito: dañar a los jóvenes para que no conozcan del Señor. Y en estos tiempos tan malos, si nosotros como iglesia no desarrollamos la unidad en Cristo Jesús, no somos uno con Cristo, dejamos de lado tanto concepto religioso, tanta cosa que está estorbando para el verdadero propósito, y nos unimos en oración, nos unimos en ayunos, nos unimos en el estudio de la palabra, nos fortalecemos en el Señor, trabajamos en unidad, pues realmente no vamos a cumplir el verdadero propósito del Señor, que es manifestar el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Bueno, mis amadas hermanas, finalizamos este tema para quedar despedida. Ya esta es nuestra última clase. Espero que este estudio de Jesús y yo, unos solos, haya sido de bendición para sus vidas, para sus ministerios, de que el motivo de este estudio que Dios ha puesto en mi corazón enseñar sea un estudio donde nos ayude a realmente desarrollar una mentalidad de unidad en Cristo Jesús, y de entender de que nosotros le servimos es al Señor, y de que nosotros tenemos que desarrollar ese pensamiento de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, y amar ese pensamiento de Jesús y vivir por el pensamiento de Jesús, el cual es su voluntad en nosotros, para así realmente ser eficaces y efectivos en nosotros. A todas, gracias por hacer este estudio. Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar para quedar despedidas. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este estudio que nos diste. Gracias, Señor, por cada palabra, por cada enseñanza, Señor. Te pedimos, amado Dios, que traigas a nuestra vida, Señor, esa revelación de la unidad en ti, Señor, para que nuestros pensamientos, Señor, sean igual, sean como tus pensamientos, Señor, que podamos entender tu pensamiento, porque tú nos has dado tu voluntad, Señor, en tu palabra. Y si nosotros pensamos tu palabra, Señor, estaremos pensando conforme a lo que tú has determinado que pensemos. Ayúdanos, Señor, a tener una mente conforme a la tuya, Señor, un corazón conforme al tuyo, Señor, un sentimiento, Señor, una pasión conforme a los tuyos, Señor, y que en nuestra vida nos parezcamos cada día más a ti, Señor. Gracias por el Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos guía, nos capacita, nos convence, nos redarguye de pecado, de justicia, de juicio. Gracias por esa fidelidad inquebrantable, Espíritu de Dios, que eres tú el que nos ayuda a crecer. Te damos gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga y les guarde.